Buenas tardes a todos. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de hoy, Rehabilitación del Reservorio Laguna Piñuela, Parque Nacional Santa Rosa, a cargo de los instructores Juan Carlos Rodríguez Arce y don Marcos Bustos Salazar. Antes de presentar a nuestros panelistas de hoy, quiero recordarles que la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Por otra parte, los invitamos a colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas, las cuales estarán contestando hasta finalizar la charla. Por último, recordarles que verificar sus nombres, ya que ese será el nombre que llevará su certificado de participación. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a comenzar a compartir la pantalla y don Marco nos va a ayudar a hacer el inicio de la presentación. Perfecto, nada más procedo a presentar a los panelistas de hoy. Don Juan Carlos Rodríguez Arce, él es ingeniero civil con una maestría en ingeniería hidráulica otorgada por el Instituto UNESCO. Su sólida formación académica y experiencia profesional de más de 15 años lo han consolidado como un experto en el diseño y construcción y supervisión de una amplia variedad de proyectos, incluyendo destacados trabajos realizados para el Banco Interamericano de Desarrollo. En su trayectoria ha liderado equipos multidisciplinarios, asegurando la calidad y la eficiencia en cada etapa de proceso. En la actualidad, él ejerce como coordinador del Comité Técnico de Agua y Saneamiento de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. Por otro lado, tenemos a don Marcos Bustos Salazar. Él tiene amplia experiencia laboral en el campo de la conservación, gestión ambiental y el turismo sostenible. Durante más de 18 años ha trabajado en el área de conservación de Guanacaste, desempeñando roles claves de la misma forma del desempeño como profesor universitario en la actualidad. También es director de áreas protegidas. En cuanto a trayectoria académica, incluye dos maestrías destacadas en gestión de turismo sostenible, obtenida en 2013 en la Universidad de la Cooperación Internacional de Costa Rica, y en otra gestión ambiental y de desarrollo sostenible, otorgada en el 2022 en la Universidad La Salle, así como un bachillerato en la gestión de turismo sostenible. Además de esto, trabaja en la conservación y ha sido lector universitario y un exponente a nivel internacional en temas relacionados con la conservación ambiental y el turismo sostenible. Pueden iniciar con su charla. Ok, muy buenas tardes, saludos. Un placer estar por acá y compartir este espacio, tan ameno para poder explicar un poquito lo que ha sido este proyecto. Pero principalmente, bueno, en mi caso voy a tratar de dar un aspecto general sobre lo que ha sido este proceso y lo que hemos desarrollado durante mucho tiempo a nivel de la conservación, en el área de conservación Guanacaste principalmente y cómo esto ha funcionado, ¿verdad? Para pensar en un proyecto tan valioso como la rehabilitación de una laguna que se encuentra en el Parque Nacional Santa Rosa del área de conservación Guanacaste. Bueno, para dar un amplio detalle con respecto al tema de el desarrollo, quiero ubicar espacialmente, bueno, a nuestro país, ¿verdad? Con un elemento vital, algo que hemos estado visualizando durante mucho tiempo con respecto al tema de nuestras dimensiones y principalmente qué es lo que mide nuestro país, 51.100 kilómetros cuadrados que tenemos, ¿verdad? Y aún así tenemos que visualizar que tenemos un mar territorial y un mar patrimonial con un territorio completo marino de 589.682 kilómetros cuadrados. Esto nos lleva a pensar y a tener un elemento vital, ¿verdad? De saber que Costa Rica como tal ha sido muchísimo más grande pensado, ¿verdad? En el tema marino o en el tema agua, como otros lugares, ¿verdad? A nivel centroamericano, y que eso nos lleva también a pensar que tenemos una conexión con el agua súper importante, ¿verdad? Y eso nos permite poder visualizar que ese compuesto que tenemos de agua también nos
nos lleva a analizar diferentes conceptos a nivel terrestre, ¿verdad? Y eso es súper importante también para la gestión y también para delimitar a nuestro país como un elemento vital que nos lleva a pensar que tenemos límites con otros sitios. Para ubicar el proyecto como tal, el área de conservación Guanacaste es el bloque protegido, ¿verdad? Que se encuentra al noroeste de Costa Rica, en la parte terrestre y marina, comprendiendo de diferentes sitios, ¿verdad? Parques nacionales, entre ellos Santa Rosa, Guanacaste, Rincón de la Vieja y el Refugio de Vida Silvestre Bahía Junquillal, sumado a ello la Estación Experimental Forestal Horizontes, siendo elementos vitales y uno de los principales focos de la conservación de uno de los ecosistemas, como lo es el bosque seco. El corazón del área de conservación Guanacaste es un bloque protegido, ¿verdad? Que nos lleva a analizarlo, ¿verdad? Allá a los alrededores de lo que es la isla San José, en el archipiélago, donde tenemos una protección de la parte marina, como lo indicaba anteriormente, siendo Costa Rica uno de los elementos vitales que tenemos. En esta área de conservación tenemos 43.000 hectáreas marinas protegidas y 120.000 hectáreas terrestres. En este concepto de trabajo, de lo que hemos estado viendo, es principalmente lo que genera ese pensamiento de una integración de un bloque protegido que, haciendo una imagen un poquito más amplia, satelital de nuestro país, nos representa más del 2.6% de la biodiversidad mundial. Teniendo esta conectividad y teniendo esta condición de un bloque protegido que nace en las aguas del Pacífico y llega hasta la altura en lo que es la cordillera volcánica guanacasteca, y aún así al otro lado de las llanuras del Caribe, nos representa más de 235.000 especies, que aún así seguimos en un proceso de inventario de algunas especies como insectos, mariposas, entre otras, ¿verdad? Que se han estado inventariando con el pasar de los años, y más allá, conociendo esa integración de los ecosistemas que están presentes en este sitio. Eso también nos lleva a analizar un poco más lo que es esa área silvestre protegida, ¿verdad? Ya aquí en una imagen un poquito más detallada, vemos que tenemos dos cantones principales que son los que están en la afectación. Tenemos el cantón de la Cruz, donde el 52% de este cantón es el área de conservación Guanacaste. En Liberia tenemos otra parte, una parte más pequeña de lo que es el área de conservación Guanacaste. Un 48% de ese sitio, ¿verdad? Está en el cantón de Liberia, y principalmente analizamos esas 163.000 hectáreas con diferentes sitios, y esos puntitos negros que logramos apreciar en imagen son sectores que de una u otra forma se desarrollan acciones de investigación, de turismo, de manejo de actividades de control y protección, de educación, entre otras. En ese caso, hablando sobre lo que es el proceso del ecosistema del bosque seco, siendo la base de esta área de conservación Guanacaste, siendo la base de 3 parques nacionales, tenemos un nacimiento desde los años 70 con la conservación de este ecosistema, principalmente analizando la idea de proteger lo que era el sitio histórico La Casona Santa Rosa. Me imagino que todos han escuchado hablar de este sitio, han escuchado hablar de la gesta heroica del 56, todo lo que pasó acá en los años de 1800, en 1700, cuando se inicia un poco la ganadería, que es uno de los elementos vitales cuando empezamos a hablar de la Laguna Piñuelita. Esto nos embarca y lo ubicamos un poquito más en 80.000 hectáreas del ecosistema del bosque seco, que van hasta la parte alta que ustedes pueden apreciar en los volcanes Orosi y Cacao. En la falda de este sitio es donde se mantiene aún así esta parte de este ecosistema, que es bastante amplio y que es uno de los sitios más grandes a nivel mesoamericano en conservación con este ecosistema. Y siguiendo un poco en el proceso, es fundamental el bosque seco con diferentes aspectos. Bueno, en el bosque seco podemos encontrar un clima único, ¿verdad? Que tiene, bueno, en condiciones normales, tiene 2 estaciones supermarcadas, tenemos 2 épocas del año supermarcadas, que depende, ¿verdad? De las condiciones. Ahora lo que hemos tenido con las condiciones con respecto al cambio climático, que han estado variando bastante, nos ha marcado muchísimo, ¿verdad? Una estación seca que tiene una duración de noviembre a abril, una condición de características de cielos súper despejados, altas temperaturas,
poca o ninguna lluvia, dependiendo la época, ¿verdad? Si es el año niño o niña, ¿verdad? Que eso nos permite también tener las temperaturas oscilantes entre 24 grados a 35, que es un elemento vital. Y también tenemos una estación, una época lluviosa, que nos permite visualizar una característica totalmente diferente del ecosistema. En la época seca podemos apreciar muchos de esos árboles que generan su espacio, ¿verdad? Y tienen una conservación de energía muy amplia, y en la época lluviosa hacen un cambio drástico al poner todas sus hojas. Estos detalles son sumamente importantes y valiosos para poder apreciar lo que se genera con un poquito de agua, con el agua de la lluvia en algunos elementos. Muchas de las influencias con respecto al clima que tiene el ecosistema del bosque seco, tiene que ver, como lo decía anteriormente, con el efecto del niño o la niña, ¿verdad? Que son detalles que pueden influir claramente en el proceso del ecosistema como tal. Ahí podemos visualizar ahora en la siguiente imagen con respecto a lo que ha pasado. Como les decía anteriormente, hay elementos que han marcado más de 350 años de ser una hacienda ganadera. Cuando hablamos de hacienda ganadera tenemos que visualizar una imagen, ¿verdad? De pastizales, potreros, sitios de aparto, corrales de piedra, condiciones que permitían la ganadería, ¿verdad? Siendo esto desde los años 700, donde podíamos apreciar que la llegada del ganado a nuestro país o a Centroamérica nos permitía tener un manejo bastante amplio, ¿verdad? Los pastizales, y aún así trajimos, ¿verdad? Pastos a Centroamérica, venidos de diferentes lugares, que nos permitían poder darle una mejor administración a lo que era la ganadería. En esa imagen, bueno, podemos ver el Museo Histórico de la Casona, una imagen que era la Hacienda Santa Rosa como tal, y el área administrativa de Santa Rosa, que esta imagen nos representa en 1998. A partir de ahí, podemos visualizar diferentes elementos. Para poder lograr tener ese detalle de conservación y lo que estuvimos trabajando durante mucho tiempo, nace en los años de 71 el Parque Nacional Santa Rosa, y con él tenemos que empezar a dar esa categoría de Parque Nacional. Para dar esa categoría de Parque Nacional, empezamos a analizar un elemento de manejo que sea el más importante, y ahí es el ecosistema del bosque seco. Los jaraguales que tienen que convertirse en pastos, ¿verdad? Y en generar que esa vegetación empiece a crecer. A partir de ahí, tenemos que visualizar que lo que ocurría en la hacienda ganadera eran incendios de charral. Esos incendios que de una u otra forma nos permitían tener pastos limpios, potreros limpios durante la época seca, y que durante los siguientes semanas o meses ya tuviéramos un pasto apto, ¿verdad? Para el consumo ganadero. Pero eso empieza a verse y empieza a desarrollarse como incendios forestales ya en un proceso de conservación. Empieza a verse como una afectación que empieza a verse por una alta incidencia, y la principal amenaza era la sucesión por la alta tema, ¿verdad? Del ecosistema como tal, que no se le prestaba mucha atención. A partir de ahí empezamos a analizar que era un 99% originados por el ser humano. En ese caso, tenemos que visualizar diferentes elementos, diferentes condiciones que nos estaban pactando. Entonces, empezamos a trabajar con diferentes elementos, pero tenemos que saber que aún así Costa Rica, como tal, está presente en una cantidad de incendios forestales. ¿Por qué? Porque tenemos épocas muy marcadas, ¿verdad? Entonces, esos puntitos rojos son parte de un elemento que nos ha llevado, y esta es una imagen del 2024, donde podemos ver todos los focos de incendios forestales que hemos tenido, ¿verdad? Y que hemos pasado durante mucho tiempo. Entonces, no solo el ecosistema del bosque seco se está viendo afectado o se ha visto afectado por diferentes condiciones, y principalmente por el manejo que da el ser humano como tal. En ese caso, muchos de los elementos también tienen que ver en nuestra región, y aquí ya empezamos a hablar un poco más centralizados a la zona, y principalmente el área de conservación Guanacaste, que es el bloquecito un poquito más verde, verde oscuro, donde ha tenido diferentes impactos por incendios forestales en zonas limítrofes. ¿Y eso qué significa? Bueno, que parte de las acciones que desarrolla el ser humano durante estos sitios puede ser un tema que nos ayuda a trabajar un poco más en acciones dentro del área protegida, ¿verdad? Que esto nos pueda permitir visualizar aspectos de un manejo adaptativo para lo que podemos visualizar en el elemento como tal. Entonces, nosotros en el área de conservación Guanacaste tenemos un programa principal
que coordina actividades para prevenir, controlar y liquidar estos incendios, pensando más allá de lo que los incendios nos traen como afectación al área y principalmente visualizando que era una práctica continua desde los años 700 para los pastizales y demás, pero tenemos que evitarlo porque estamos buscando un ecosistema restaurado, estamos buscando un ecosistema que pueda visualizar más elementos vitales en la parte naturaleza y de ambiente, como lo es el agua. Entonces, así hemos trabajado, ¿verdad? En conjunto con diferentes organismos, con diferentes personas, principalmente con un objetivo. Y el objetivo es súper claro, es proteger los recursos naturales, ellos llámense flora, fauna, etcétera, ¿verdad? Parte de esos elementos que de una u otra forma nos permiten poder mantener un ecosistema perpetuo, ¿verdad? Y así poderlo visualizar durante mucho tiempo, ya que los parques nacionales a nivel costarricense y a nivel centroamericano son fuentes de servicios ecosistémicos súper importantes. Y también en elementos culturales que están presentes en cualquier sitio. Eso es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Es trabajar con las zonas de amortiguamiento o las zonas aledañas a nuestra área protegida para poder prevenir, controlar y liquidar todos estos incendios forestales que nos pueden provocar un impacto grande sobre el ecosistema. Ante eso, hemos visualizado diferentes actividades y principalmente lo primero es analizar las causas. Esas causas que nos llevan a visualizar ese pensamiento de lo que está pasando en alrededores o bien dentro del área protegida. Quemas de pastos para un manejo adaptativo, ¿verdad? La ganadería, cacería, esas son acciones que de una u otra forma generan dentro del área protegida, ya más en el corazón del área protegida, de personas que ingresan con la idea de extraer vida silvestre y ponen fuego para poder distraer mucho las acciones que se desarrollan dentro de este sitio y aún así hacer que las autoridades recurran a atender primero el incendio y después visualizar a ver si existe algún tipo de factor amenazante también. Venganza, ¿verdad? Por personas que de una u otra forma son detenidas en embarcaciones, detenidas en pesca ilegal, detenidas por ingresos ilegales al área protegida, por extracción de vida silvestre, por casos fortuitos, ¿verdad? En la parte forestal, que ellos vienen hasta el área protegida y en sus alrededores también pueden poner fuego, o bien dentro, muy dentro del área protegida lo generan. Piromanía, un elemento básico, ¿verdad? Que es la sensación de tener esa visualización de fuego durante el área protegida o en algún sitio, ¿verdad? Y que se siente muy bien al ver esa cantidad de acciones y fuego que se puede provocar en algún sitio, que eso también es parte de las acciones. Y también quema rastrojos agrícolas, que es un elemento vital que genera parte de esa afectación y causas del incendio forestal dentro del área protegida intencional. Entonces, hemos visualizado esto como un trabajo en equipo y hemos trabajado fuertemente con las comunidades aledañas, buscando que ellos puedan contener un poquito más las acciones y que nos puedan colaborar, debido a que bueno, el personal es poco y tenemos que visualizar estas acciones para llevar un mensaje, y es un mensaje claro a las comunidades que si quemamos el área protegida, si llegamos y generamos todo este tipo de actividades en el área protegida, empezamos a quemar algo tan importante como lo es el agua, ¿verdad? Entonces, buscando esta formación con los bomberos forestales, nosotros visualizamos un poco más este tipo de actividades y les tratamos de demostrar cómo es y cómo deberíamos ir haciendo cada una de estas actividades y principalmente la conservación y un uso adecuado de los ecosistemas. Un trabajo arduo día con día en la época seca que nos lleva a estar 24 horas atentos a cualquier condición, a cualquier detalle que ocurra dentro del área protegida, situaciones que se asemejan en diferentes puntos cercanos a las carreteras interamericanas, donde de una u otra forma tenemos que visualizar esto. Y bueno, ya haciendo un poco más de números, y claramente el año anterior, bueno, tuvimos 1.340 áreas afectadas de área protegida. O sea, es un número bajo para la cantidad de afectación que hemos tenido durante mucho tiempo, pero estos fueron 42 incendios provocados, solo dos que fueron naturales por medio de rayería, pero 42 incendios que llevaron a más de 75 personas a poder contenerlos, ¿verdad? Visualizando un impacto muy fuerte en nacientes y en puntos donde hemos buscado ese servicio ecosistémico, que es uno de los principales elementos que tienen los parques nacionales para las comunidades.
Entonces, eso ha permitido también un trabajo arduo, ¿verdad? Como les decía anteriormente, en promedio, más de 22 incendios que en los últimos 10 años, que nos han llevado al promedio anual de más de 1.700 hectáreas afectadas, ¿verdad? Durante cada año. Y eso, como les decía anteriormente, más de 46 incendios en 1.340 hectáreas que han dado un énfasis fuerte. Entonces, ¿por qué hablamos del tema del ecosistema y hablamos del tema de los incendios forestales? ¿Por qué? Porque estamos buscando hacer una restauración, buscando evitar estos incendios forestales. ¿Por qué? Porque de una u otra forma el calentamiento global, el tema de lo que no estamos cuidando, nuestros principales servicios ecosistémicos como lo es el agua, nos generan una presión muy fuerte a nivel de todo lo que es la región y principalmente en el área de conservación Guanacaste, teniendo una de las fuentes claras de agua para las comunidades, siendo el punto donde nace el agua, como el río Tempis, que nace en el área de conservación Guanacaste, ríos grandes que de una u otra forma generan un caudal básico para este río Tempis que se forma, y también a las comunidades vecinas que de una u otra forma, al conservar y proteger diferentes ecosistemas, estamos proveyendo directamente a las comunidades del agua, del servicio de agua, que es un elemento vital. Entonces, aún así, con el aumento de las temperaturas, con el aumento de todo este tipo de actividades, tenemos que visualizar que este impacto está muy claro. Por ende, este proyecto ha venido a desarrollarnos un pensamiento que tenemos que evitar diferentes elementos para poder visualizar un reservorio óptimo en diferentes condiciones. Le doy paso a Juan Carlos, que nos va a contar un poquito más con respecto a este tema. Muchas gracias, Marco. Por aquí vamos a ver un poco sobre dónde está la conectividad de toda la explicación que nos hacía este Marco con respecto a la parte de ingeniería, que es lo que realmente a nosotros nos atañe mayormente. Tenemos impacto de cambio climático, que este impacto ya es innegable. Ya la temperatura media global en superficie de la Tierra ha aumentado aproximadamente en 1.1 grados Celsius desde el periodo de 1850 hasta 2019 aproximadamente. Estamos hablando que en un periodo de 170 años nosotros hemos ido incrementando, hemos ido sintiendo incrementos en la temperatura promedio. No vamos a entrar en temas de eventos extremos en esta presentación, pero en el caso de la temperatura promedio de aproximadamente 1.1 grados Celsius, esto como promedio mundial. ¿Okay? Por aquí podemos ver algunos datos de una fuente que es el IPCC Report. Les hago la invitación a que puedan hacer la consulta de esta fuente, porque es básicamente como que la base de datos o la fuente de información más respetable con respecto a lo que es cambio climático al día de hoy, y tiene muy buena información que puede ser consultada en línea de manera gratuita. Cambio climático, el cambio histórico de temperaturas promedio en Guanacaste. Estamos hablando de que se ha documentado que para Liberia el incremento de la temperatura promedio de los últimos 50 años ha sido de 1.2 grados Celsius. Si recordamos en la diapositiva anterior, se estaba hablando que para el promedio mundial se ha incrementado 1.1 grados en 170 años, mientras que para Guanacaste, específicamente para Liberia, ya estamos hablando de incrementos en temperatura de 1.2 grados Celsius en 50 años. O sea, nosotros hemos sobrepasado el incremento promedio en un periodo de prácticamente de menos de un tercio de lo que se ha documentado de temperatura promedio a nivel mundial. Esto nos llama bastante la atención y nos enciende las banderas sobre cómo podemos mitigar este efecto o este riesgo, porque realmente, como decía don Marco, el tema del manejo de los incendios forestales corresponde a un riesgo que se ha tenido que enfrentar las áreas de conservación, y como tal, el cambio climático viene a ser un nuevo riesgo que se tiene que enfrentar y se tiene que mitigar. ¿Okay? Importante, de nuevo, haciendo la referencia al IPCC Report, el informe especial sobre calentamiento global señala que, continuando las tendencias actuales de emisiones, se prevé que para la temperatura global alcance un incremento de 1.5 grados entre 2030 y 2050. Eso sumado al 1.1 que mencionamos anteriormente, y tomando en cuenta y haciendo especial énfasis en que este es el promedio esperado anual, mundial, ¿verdad? Y ya habíamos mencionado anteriormente que se ha demostrado y se tiene documentado que para el área de Liberia, en Guanacaste,
en 50 años ya sobrepasamos ese registro histórico. Entonces, ya podemos a partir de ahí hacer algunas presunciones sobre el incremento de temperatura que podríamos tener nosotros en el área de Guanacaste y como tal, esto va a tener un impacto importante en lo que es especialmente, digamos, para el caso puntual del proyecto de la laguna, lo que es el tema de la evapotranspiración, ¿verdad? Que la evapotranspiración, perdón, incluye la evaporación directa desde la superficie del agua y la transpiración de las plantas y se ve fuertemente influenciada por la temperatura del aire. De ahí es donde toma especial importancia la temperatura promedio anual que se tiene en estos sectores. Y también se puede mencionar que por cada grado centígrado de aumento en la temperatura global, la evapotranspiración puede aumentar entre un 5 y un 10%. Esto obviamente va a estar asociado a la humedad relativa del aire y la radiación solar. ¿Qué significa esto? Que cada vez, si nosotros vamos a enfrentar un incremento en la temperatura promedio, vamos a ir observando zonas más áridas de lo que nosotros teníamos anteriormente. Y como tal, esto va a impactar en el comportamiento de la vida silvestre de las áreas de conservación. En este caso, estamos utilizando como ejemplo el área de conservación Guanacaste. Y también que hay estudios que han demostrado que en climas áridos y semiáridos, como es el ejemplo de Guanacaste, el incremento de la temperatura aumenta la pérdida de agua por evapotranspiración y que con esto se reduce la disponibilidad de agua en embalses y lagos. Eh, Todo esto hay que comenzar a estimar y sobre todo asociarlo cuál es el impacto que tiene sobre la vida silvestre. Se estima que más de 1 millón de especies están en riesgo de extinción debido al efecto del cambio climático y la actividad humana. Creo que una cosa que nos mencionaba Don Marco es que dentro de los efectos principales que se está dando en el área de conservación de Guanacaste es que para las épocas secas se está dando una migración sistemática de la vida silvestre desde la zona del Parque Nacional Guanacaste hacia la parte alta del Rincón de la Vieja. Esto porque la vida silvestre lo que trata de buscar son fuentes de agua dulce, porque al irse perdiendo por el incremento en la temperatura, se genera una migración que claramente ocasiona un impacto en el comportamiento de la vida silvestre y como tal en el desarrollo del área de conservación. Igualmente, se genera una pérdida de hábitats naturales. El aumento de la temperatura y la falta de lluvias están contribuyendo a la desertificación de bosques y selvas. También se ha observado que las aves migratorias modifican su comportamiento, llegan tarde a los destinos debido a los cambios en los patrones climáticos. Eso afecta la producción, su reproducción, su alimentación y sobre todo esto viene a impactar también todo lo que es la cadena alimenticia en las zonas de conservación. Especialmente importante esto, la extinción de polinizadores como abejas y mariposas amenaza la producción de alimentos en el mundo. Esto significa que no solo va a afectar la vida silvestre como tal, sino que a corto plazo, a muy corto plazo, ya estamos viendo efectos del impacto que esto tiene sobre el ser humano. Y bueno, también es importante mencionar que cuando se generan esos espacios de vida silvestre que ha sido desplazada por temas de modificaciones en el clima, se da un efecto de especies invasoras que prosperan en ecosistemas alterados y esto se da por el desplazamiento de las especies nativas y afecta completamente la biodiversidad. Descripción de la problemática. Creo que ya hemos hablado un poco sobre cuál es el problema, pero es importante verlo. O sea, estos videos fueron tomados en Parque Nacional Santa Rosa y nos da una visión gráfica sobre qué es lo que se está ocasionando de problema por el efecto de cambio climático. Esto es básicamente un video tomado muy cerca de donde está la zona de la casona de Santa Rosa. Podemos ver que ya hay, en este caso concreto, ejemplo de monos que están tratando de buscar fuentes de agua dulce en sitios que fueron construidos por el ser humano debido a la falta de disponibilidad de este recurso en el parque. Por acá podemos ver otro video donde vemos los monos tratando de buscar una fuente de agua dulce en algún embalse pequeño de los reservorios que tienen construidos el Parque Nacional para otros fines.
Estrategias para responder a los riesgos según el PMI. Creo que aquí también hay que asociar lo que es la estrategia de ingeniería con la estrategia que se maneja a través de las áreas de conservación. ¿Qué nos dice el PMI sobre los riesgos negativos, lo que son amenazas? Nosotros podemos utilizar como estrategia el método de evitarlo, ¿verdad? Que evitar consiste en cambiar el plan del proyecto para eliminar el riesgo, ¿verdad? Claramente, con el efecto de cambio climático, nosotros no podemos evitar ese riesgo. La otra opción sería transferir, que esto básicamente consiste en pasar el riesgo a un tercero, por ejemplo, una aseguradora, pero de nuevo, esto no es posible para este riesgo en específico que nosotros estamos enfrentando como país en las áreas de conservación. El tercero, que podría ser una opción ya más factible, que sería aceptar, que implicaría no hacer nada con respecto al riesgo específico y lidiar, ¿verdad?, con las consecuencias en el caso de que esto ocurriera. Claramente nosotros no podemos optar por esta posibilidad porque el impacto que podríamos tener en nuestras áreas de conservación y realmente en los ecosistemas naturales del país sería terrible. Entonces no es una opción el hecho de simplemente aceptar y no hacer nada. Y como última opción, nos queda la de mitigar. ¿Okay? ¿Qué es mitigar? Es reducir la probabilidad o el impacto de riesgo. En este caso, nosotros con la implementación de la rehabilitación de la laguna, perdón, sí, la laguna estacional de Piñolita, lo que se pretende es mitigar el riesgo. ¿Okay? Lo que se quiere es que el Parque Nacional Santa Rosa se encuentre inmerso en un corredor seco, que está catalogado como una de las áreas de mayor impacto de cambio climático y que a través del plan de adaptación y mitigación de cambio climático se identificó el agua como uno de los servicios ecosistémicos esenciales por el cual se deben generar acciones de manejo. ¿Okay? Un ejemplo de acción de manejo es la generación de reservorios de agua para la biodiversidad. En este caso, el plan específico de manejo de recursos de la biodiversidad se identificaron varios reservorios de agua que antiguamente fueron usados en el tiempo de la hacienda ganadera y que podrían ser rehabilitados como reservorio de agua que pueda ser utilizado para aprovechamiento de la biodiversidad. Sí es importante hacer una pausa acá y hacer mención de que la laguna la laguna Piñolita específicamente no es una laguna que se esté construyendo, sino básicamente lo que se pretende es rehabilitar una laguna que existe desde la época de la hacienda Santa Rosa y para el cual vamos a identificar algunos elementos específicos de mamposterías, concretamente, que vamos a mencionar posteriormente, que generan un especial interés desde el punto de vista de la ingeniería. ¿Okay? Vamos a conceptualizar un poco dónde está ubicado la Laguna Peñolita. La Laguna Peñolita está hacia el norte de donde se ubica la Hacienda Santa Rosa. Por aquí vemos unas vistas aéreas del reservorio artificial. Estas vistas aéreas se tomaron previo a la intervención y por ahí podemos ver que básicamente la vegetación ya había tomado completamente la laguna y como tal había disminuido prácticamente cero la capacidad hidráulica que tenía de almacenamiento esta laguna. Por acá podemos ver algunas tomas de la época lluviosa donde se ve claramente el comportamiento estacional de la laguna, en la cual en los periodos de invierno se revive la laguna a partir de afluentes de agua, ¿verdad? Que alimentan y dan vida a la laguna, pero que el problema principal que se tenía con esto es que el muro de mampostería que servía como represamiento de la laguna presentaba muchas fisuras y como tal dejaba pasar completamente el agua y no era capaz de conseguir que la laguna pudiera permanecer con agua almacenada por la época seca como tal. En que los trabajos que se realizaron para la rehabilitación comenzaron en el 2020 con la rehabilitación del muro de mampostería que embalsa la laguna Puñolita y sobre la cual se vierten aguas de un drenaje del río Cuajiniquil. Esta presa de mampostería data de entre 80 y 100 años de antigüedad. Este punto es importante también de mencionar porque se identificó que la técnica de construcción de mampostería con piedras vivas que se utilizó en esta laguna no se ha replicado en ningún otro sector del país. Entonces, claramente también tiene un componente de importancia desde el punto de vista
histórico de la ingeniería civil de nuestro país. Proceso de restauración de la mampostería, del muro de mampostería. Básicamente este muro había sido construido con piedras que habían sido encontradas en el sitio en la época de la colonia, y en el 2020 se inició con una primera etapa en la cual se comenzó a restaurar algunos sectores que habían sido dañados por el paso del tiempo y el escaso mantenimiento que había sufrido. Luego ya, para abril del 2020 se tenía completamente restaurado el muro, ¿verdad? Con su forma original, la cual llama bastante la atención porque presenta un esquema de contrafuertes que hacen ver que realmente hubo una conceptualización ingenieril en el momento de su construcción. Entonces, llama bastante la atención. Por aquí podemos ver ya la laguna un poco más en funcionamiento, la implementación de los contrafuertes. Igual, es importante mencionar que nada de esto fue construido realmente en los años eh, de corto plazo para acá, sino que básicamente esta configuración, este diseño ya venía de al menos entre 80 y 100 años de antigüedad. Lo que se hizo fue básicamente comenzar a reconstruirlo en los sectores que presentaban algún nivel de deterioro. Igual, con el paso del tiempo y como estamos en un parque nacional, se había comenzado a generar un problema porque la vegetación creció sobre el muro, y esto comenzó a generar problemas de degradación del muro como tal. Entonces, dentro de los trabajos que se comenzaron a realizar fue remover completamente la vegetación y restaurarla a partir de morteros de pega de bloques de alta resistencia para poder terminar de evitar o de corregir las fisuras que tenían presentes y sobre las cuales se estaban generando filtraciones en el muro. Igual, por aquí podemos ver un árbol. Este árbol sí lo decidimos mantener en el proyecto porque el problema que se tenía era que si se eliminaba este árbol, aparte del impacto ambiental que podríamos generar, se iba a generar una degradación mucho mayor, y vamos a ocasionar un problema mucho más serio de deterioro sobre este muro. Igual, aquí vemos algunos de los procesos que se hizo sobre la restauración a partir de mortero de pegado de bloque de alta resistencia para corregir el tema de las filtraciones. Ya vemos ahí una zona de mampostería un poco más restaurada, ¿verdad? Completamente evitadas las filtraciones. Y esta otra imagen que también ilustra un poco más el comportamiento de la laguna. Igual, por aquí vemos algunos de los trabajos que se están haciendo. Vamos a entrar ahorita en algunos temas específicos de el fondo de la laguna y el material que ha sido acarreado hacia este sector. Y estos son algunas vistas adicionales sobre la laguna, su estado de restauración y su histórico en modificaciones. El estado actual de la laguna, este video que estamos por ver es bastante reciente. Se tomó, creo que fue como hacia octubre, noviembre del año anterior, donde se ve claramente que la laguna tiene un comportamiento muy diferente durante la época de verano y con respecto a lo que es la época de invierno. Ya ahí podemos apreciar que realmente no es poca la cantidad de agua que pasa a través de la laguna y que realmente la laguna embalsa. Y de ahí es la importancia de lo que se quiere hacer como su aprovechamiento. Esto es alguna de las otras imágenes comparativos de la laguna durante la época lluviosa y la laguna en la época seca. ¿Ok? Caracterización geológica del sitio. Para este caso, nosotros realizamos alguna caracterización geológica para poder identificar cuál era el material o en qué consistía el material de fondo existente en el embalse de la laguna. Por aquí podemos ver la ubicación de la laguna que está identificada con el punto rojo, y que de aquí, a partir de los mapas geológicos, se identificó que se esperaba posteriormente que cuando se fuera a hacer una investigación geotécnica un poco más profunda y detallada, se iban a encontrar una base rocosa que es la que realmente conforma el fondo original de la laguna. ¿Okay? Para
este caso, nosotros a través de SINAC habíamos realizado un levantamiento de curvas de nivel en la cual ya nos daba a entender que existía un problema de sedimentación en la laguna que realmente estaba generando una reducción importante o significativa en la capacidad hidráulica de almacenamiento del lago. ¿Ok? Se contrató la empresa Insuma para hacer unas perforaciones geotécnicas y se identificó que actualmente existe un estrato de material suelto, ¿verdad? Tipo limo arenoso, que básicamente lo que está haciendo es que nos está quitando capacidad hidráulica en el fondo de la laguna y como tal fue material que ha sido, vamos a ver, como que arrastrado por el agua de escorrentía en este sitio a lo largo de los años en que este parque dejó de ser hacienda y comenzó a ser parque nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que en la época de la hacienda probablemente estas lagunas sí tenían un mantenimiento más periódico de remoción de sedimento, ¿verdad? El cual se dejó de hacer durante la época en que comenzó a ser Parque Nacional y que a la larga nos ha ido quitando la capacidad hidráulica que se ha mencionado varias veces. Próximos pasos a ejecutar para este proyecto, lo que se tiene próximo a hacer ya para mediados de este año o final de este año es la remoción de aproximadamente 4.000 metros cúbicos de sedimento que ya se ha identificado que existen, están acumulados a partir de estudios de topografía y los estudios geotécnicos y que esto implicará un incremento de 6 millones de litros de agua en la reserva. Esto con el fin único de que se ha aprovechado para la vida silvestre. Un dato bastante importante que creo que dejé mencionar es que este proyecto se ha identificado que es el primero a nivel centroamericano que se realiza como una obra de mitigación del efecto de cambio climático enfocado estrictamente para la vida silvestre. Eso es la primera vez que se hace en Centroamérica al menos y es de hacernos sentir bastante orgullosos de que Costa Rica es nuevamente pionero en el tema de conservación y nos estamos adelantando realmente a los problemas que vamos a enfrentar a futuro. Igualmente importante, se pretende recuperar el patrimonio arquitectónico del país al restaurar el muro de mampostería que embalsa la laguna estacional. Ya por ahí lo mencioné también, que el muro de mampostería tiene un valor patrimonial importante para el país porque no se ha identificado ningún otro sector a nivel de país en el cual se haya utilizado la misma técnica constructiva que se utilizó para estos muros. Y como paso final, quiero replicar este mismo proceso en otra laguna que se ha identificado también la existencia en el Parque Nacional Santa Rosa, que se llama Laguna Escondida. Básicamente eso sería nuestra presentación por el día de hoy. Agradecerles a todos la atención y a la vez invitarles a participar en la gira técnica que se tiene programado por parte del Colegio de Ingenieros Civiles para los días 1 y 2 de marzo a la Hacienda Santa Rosa. Entonces, cordialmente invitados. Sofi. Perfecto, tenemos una consulta. Un asistente anónimo nos dice, buenas noches. ¿Qué tamaño tiene la laguna y el muro? O sea, la laguna se tiene identificado que son aproximadamente 3.500 metros cuadrados, entre 3.500 y 5.000 metros cuadrados de área, y el muro anda aproximadamente por entre 40 y 60 metros de longitud en este sector. Perfecto, si alguien más tiene alguna consulta, por favor ponerla en el espacio de preguntas y respuestas para que los panelistas la puedan contestar. Tenemos otra consulta. Un asistente anónimo también nos dice cuánto tiempo durará el agua en la época seca.
Eso es una buena pregunta porque realmente no se tiene identificado. O sea, básicamente nosotros estamos haciendo un ensayo de pre-error en este momento. Eh, al día de hoy tenemos la buena noticia de que, al menos en el monitoreo que hemos realizado en días recientes, se mantiene aún la laguna con agua. Estamos a mediados de febrero, lo cual es una muy buena noticia para el nivel de intervención que se ha hecho hasta el momento. Anteriormente creo que nosotros no llegábamos con el embalse lleno, creo que si acaso a los primeros días de enero, ¿verdad? Y ya con eso se tenía completamente agotado. Sin embargo, se espera que cuando ya se haga el trabajo de la remoción completa del sedimento, sí podamos sobrepasar tranquilamente toda la época seca sin tener problemas de almacenamiento de agua dulce en este sector. Tenemos otra consulta, igualmente un asistente anónimo nos dice, ¿cuánto es el presupuesto, los costos estimados, cómo se financia, lo usarán para apagar incendios? Eh, para la primera y segunda etapa se están invirtiendo cerca de 100 millones de colones. Esto, sí es importante mencionarlo, son fondos aportados por el fideicomiso Marco, Es deuda por naturaleza, Costa Rica por ajá, siempre, sí. sí, administrado por la Fundación Asociación Costa Rica por Siempre y se están administrando a través de Fundación Corcovado. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? No sé si la dejé por fuera. Si se iba a utilizar para apagar incendios. Bueno, este elemento, lo vital es para la vida silvestre, teniendo en cuenta que la vida silvestre, por el tema de incendios forestales, tiene una afectación en los nacientes y en los puntos de agua, entonces, principalmente teniendo una zona donde tenemos agua reservada, ¿verdad? Principalmente nos va a dar una afluente más para ellos, o sea, no va a ser para uso de incendios forestales. Ok, perfecto. Entonces, si no tenemos más consultas, nada más agradecerles a los panelistas de hoy por la conferencia, por tomar su tiempo y también compartir esta importante información con nosotros. Además, agradecerles a todas las personas que se conectaron. Voy a estar colocando una encuesta rápida de 10 preguntas, si por favor la pueden realizar. Para nosotros del Colegio de Ingenieros Civiles es muy importante su opinión. Sin más, damos por finalizada la charla de hoy. De nuevo, muchísimas gracias a los panelistas y tengan todos y todas muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.